Hello, everyone. Hola a todos y bienvenidos a la serie 2022-2023 de la familia, conferencias de la familia Feinberg, titulada Confrontando el Imperio, una serie que va a durar todo el año y que tratará sobre el imperialismo y antiimperialismo y que mira a los Estados Unidos desde sus inicios y su expansión a través de las guerras del siglo XX. Mi nombre es Amy Goodman y soy la presentadora de Democracy Now! Y es un honor estar con todos aquí hoy. Esta noche el programa lo presenta el Departamento de Historia de la Universidad de Massachusetts en colaboración con la iniciativa Ellsberg por la Paz y la Democracia. Hay más de 30 colaboradores de la universidad y de la comunidad que han apoyado el ciclo este año y les invito a que miren el chat para ver la lista completa. La de este año está también financiada por el Kenneth Feinberg y asociados y también por el campus que se fundó en la tierra de los Pocumtuck y en la tierra de los Nowoktak y ha sido facilitada la tierra de 82 tierras indígenas, incluido donde está UMass Amherst. Para interpretación en español, por favor, seleccionen en el icono del mundo en la parte inferior para escuchar en español y para escuchar todo el evento en inglés, seleccionen el idioma inglés y también tienen disponibles subtitulación a tiempo real, una transcripción. Hoy vamos a oír de dos personas que son importantes. La primera es la premiada con el Premio Nobel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú Tum, y también se unirá hoy el autor y periodista con el Washington Post y el Financial Times, Vincent Bevins, que lo presentaré más adelante. Pero voy a empezar con el tráiler de la película Cuando las montañas tiemblan. If Guatemala came unstuck, it would have serious economic repercussions throughout Central America. We must continue to encourage peace among the nations of Central America. No amount of reform will bring peace so long as guerrillas believe they will win by force. The government of the United States is not going to permit a red Soviet republic between Texas and the Panama Canal. Me llamo Rigoberta Menchú, indígena quiché del pueblo de Guatemala. Soy campesina, soy cristiana, soy un sobreviviente de mi familia. Les voy a contar mi historia, que es la historia de todo el pueblo de Guatemala. The pressure of the mass movement for change and the inflexibility of the military brought the country to a tension that was unbearable. El resto es historia. And there you saw our Han keynote visto a nuestra presentadora, la doctora Rigoberta Menchú Tum, en la película Cuando las montañas tiemblan, de la directora Pamela Yates, y les animo a todos a ver esta película, pero no ahora, porque ahora tienen a la persona en carne y hueso delante de ustedes para contar su historia de vida. Y Rigoberta Menchú ha sido una inspiración para mí por muchas décadas. Participó en el movimiento cuando era una mujer joven. Es un testimonio seminal su libro Yo, Rigoberta, de una mujer indígena en Guatemala
que denunció el apoyo del presidente Reagan en la supresión de la comunidad maya y en el asesinato de 50.000 indígenas por el ejército estadounidense en los 80. Rigoberta Menchú, en su increíble trabajo y valiente, se ha enfrentado al poder y con eso consiguió el Premio Nobel de la Paz en 1993, y ahora mismo la doctora Rigoberta Menchú Tum va a presentar una charla, y luego vamos a escuchar a Vincent Bevins, un periodista estadounidense que ha escrito sobre Indonesia, Brasil y mucho más. Y luego vamos a tener una conversación y vamos a invitarles a que se unan y hacer preguntas. Pero primero es un honor para mí presentar a la doctora Rigoberta Menchú Tum. Muchas gracias. Es un gran honor estar aquí con ustedes. Soy Rigoberta Menchú Tum. Soy una activista social. Creo que ese es el título más importante que yo tengo, porque he nacido de las luchas, de la resiliencia de los pueblos indígenas, de la reivindicación de los derechos, incluyendo el derecho a la vida. Y soy parte de un país que vivió en plena vida todo lo que fue la Guerra Fría. Y creo que desde el Plan Cóndor que impulsó Kissinger en América Latina, murieron muchas personas, se fortalecieron muchos grupos de extrema derecha, y sobre todo se hicieron planes para matar. Pienso que Guatemala no solo fue víctima de un plan contrainsurgente, ese plan que incluía precisamente el aniquilamiento de muchas comunidades, de muchos pueblos, especialmente atacaba los dirigentes sociales, los dirigentes campesinos, los dirigentes cristianos, las dirigentes mujeres, porque en aquellos años ya había una gran participación de las mujeres, especialmente las mujeres mayas. Y bueno, dentro de mi historia hay mucho más, pero lo más importante quizá fue que no me callé, no me silencié yo mismo, sino rompí el silencio. Romper el silencio en aquellos años era de mucho riesgo. Sin embargo, me tocó romper el silencio. Y ese silencio también llevó la muerte de mis padres. Mi papá, Vicente Menchú, fue quemado vivo en la Embajada de España el 31 de enero del año 80. Mi madre fue secuestrada. Hasta la fecha, cuánto me gustaría conocer dónde está mamá, dónde quedaron sus restos, en qué fosa común puede estar. Igual como me tocó perder a mi hermano Víctor, mi hermano Patrocinio, a mi cuñada María y a muchos otros miembros de mi familia. Sin embargo, la historia mía también sirvió para reivindicar la memoria colectiva de los pueblos. Por eso es que agradezco mucho este programa de la Universidad de Massachusetts, especialmente que involucre los jóvenes en la historia. Creo que la historia nos pertenece a las generaciones que nos tocó ser protagonista del tiempo, pero también le involucra a los jóvenes como protagonistas del futuro. Nada puede pasar mejor en el futuro si no tenemos, si tenemos una memoria histórica. Y gracias a Pamela, por ejemplo, a Pamela Yats, que se hizo
las montañas tiemblan, pero también gracias a las personas que ayudaron a formar el libro Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Pero gracias a todas las personas que a mí me dieron la oportunidad de hablar, me dieron la oportunidad de llorar mi dolor y convertirme en una lideresa, y por eso creo que el tiempo es que deba juzgar todo. Hubo política de horror en América Latina apoyado por Estados Unidos. Sus dirigentes más visibles en esto, desde Kissinger, Reagan, y las guerras sucesivas que ocurrieron, las invasiones, las intervenciones, desde la intervención del 54 en Guatemala, se vivió la política norteamericana. En su momento, todos creían que éramos anti-norteamericanos, pero en realidad no éramos anti-norteamericanos, solamente criticábamos y dábamos a conocer las políticas norteamericanas en el marco de la Guerra Fría, en el marco de la guerra de las potencias, y que llevó muchas vidas. Pero lo más importante de esto es la participación de las mujeres. Yo felicito los procesos legales que al final llevamos a los tribunales guatemaltecos, como la lucha de los sigiles. Es importante ver el juicio por delitos de lesa humanidad que llevaron los sigiles en su propio idioma, después de tantos años de guardar las evidencias de los crímenes, o la lucha de las hermanas mayas quechís de Sepurzarco, que es otro juicio que ganamos, o la lucha de los propios sobrevivientes de la masacre de la Embajada de España el 31 de enero del año 80, donde fue quemado vivo mi padre. Esta lucha que llevó muchas décadas, muchos años, sin embargo, fuimos a los tribunales, defendimos esos derechos, escribimos esa memoria histórica. ¿Para qué? Para que los jóvenes no vuelvan a cometer esos crímenes, pero también por la dignidad de la verdad legítima de los pueblos. No solo hay que luchar por una verdad, sino que la verdad sea legítima. Finalmente, aquí estamos construyendo la participación de las mujeres, construyendo las democracias, enfrentando los rezagos de las guerras, especialmente la Guerra Fría, especialmente el conflicto armado en Guatemala, que nos dejó divididos, que nos dejó con mucho dolor, pero también dejó muchas huellas de violencia. Por eso, con el Premio Nobel, yo he luchado, he hecho compromiso de luchar por una paz como educación, como cultura, como identidades, como el respeto a la vida misma, y no solamente por denunciar las guerras, porque las guerras lo utilizaron los poderes en contra, pero la población tiene que hacer un compromiso de paz como armonía, de paz como educación, como paz, de paz como respeto, respeto mutuo. Y creo que mucho hemos avanzado, pero la historia lo dejamos a nuestras nuevas generaciones. Nosotros sentamos unos principios de lucha contra la violencia. Sentamos unos principios, dejamos unas huellas por la dignidad humana y dejamos la historia escrita de muchas maneras, de manera verbal, de manera escrita en la academia, pero más felicito esta labor que se hace en la academia, porque lo que está escrito también es una huella para la humanidad. Así que felicito a la Universidad de Massachusetts por este espacio, felicito a los estudiantes, felicito
a los profesores, a Diana Sierra, a Jesse Johnson, gracias por esta oportunidad, a Amy Goodman, que nos va a conducir hoy, a Vincent, que seguramente tiene mucho que decir en relación a la historia de América Latina. Nosotros lo vivimos en piel y sin embargo salimos adelante. Yo soy una mujer lideresa, que no tengo ningún rencor del pasado, que no me gusta la revancha, no me gusta, sino me gusta la plenitud de la vida. Me gusta que vivamos limpio y sanamente, mentalmente, espiritualmente y socialmente. Muchas gracias. Thank you so much, Dr. Rigoberta. Gracias, doctora Rigoberta Menchú. Tengo tantas preguntas que le quiero preguntar y estoy segura que también cientos de personas en la audiencia querrán preguntarle cosas, pero antes vamos a oír de Vincent Bevins, un periodista y profesor que ha trabajado como corresponsal extranjero para Los Angeles Times. También ha trabajado para el Financial Times, vivió en Yakarta, en Indonesia, y cubrió las noticias de Southeast Asia. También escribió para el Washington Post y escribió un libro que se llama El Método Yakarta. Es un libro sobre la violencia de la Guerra Fría en Indonesia y se suele centrar en su trabajo en la cultura global, la economía global. Vincent, bienvenido. Muchas gracias por esa presentación y gracias por la invitación. Es un honor hablar después de Rigoberta y espero poder hacerlo lo mejor posible y dar un poco de contexto que yo descubrí trabajando en este libro, El Método Yakarta. Pero como esto es una serie sobre el imperialismo y antiimperialismo, quiero decir que cuando yo estaba en la escuela secundaria, que esto no es una historia que empezara con la guerra, sino que empezó en Norteamérica, en la parte de Norteamérica que fue conquistada por los Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos. Supongo que otros autores de esta serie hablarán sobre el tema, pero siempre me gusta revisar lo que me enseñaron de niño, que el antiimperialismo en realidad empezó en Estados Unidos. Me voy a centrar en el siglo XX y más específicamente en Yakarta, en este sistema que considero que conecta todas estas masacres a lo largo de la historia del mundo, desde la Segunda Guerra Mundial, un momento en la historia en el que se puede decir que partió el mundo en tres partes. Después de la Segunda Guerra Mundial se podía hablar del primer mundo, que eran todos los países que pertenecían a la OTAN, que eran ricos, que durante el tiempo que practicaron el imperialismo se hicieron ricos, y luego estaban los mundos del segundo mundo, que estaban liderados por Moscú, y también los países que habían sido liberados o conquistados por ese ejército rojo, según como lo quieran ver. Y luego estaría el resto de la humanidad, lo que se llamaba el tercer mundo. Y aunque esto se ha olvidado, ya que en ese momento el concepto de tercer mundo era un concepto idealista, era un concepto que no tenía una mala publicidad, sino que se buscaba reformar las economías e intentar que se nivelara, que lo que se llamaba el tercer mundo llegara a ocupar el mismo puesto que el primer mundo. Después de esa finalización de la colonización europea. Entonces, en ese momento, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos surge como el país más importante, es el líder del primer mundo
Y esto es una transformación muy rápida para un país que era relativamente joven. Estados Unidos aparece en el ámbito global como uno de los países o el país más poderoso por encima de los países europeos que habían sido imperialistas y mucho más que los países de ese segundo mundo o tercer mundo. Junto con el Imperio Británico, los Estados Unidos no tenían un servicio secreto como el MI6 que tenía el Imperio Británico para crear condiciones en el mundo que fueran favorables. No hay en la historia de Estados Unidos un MI6. Entonces Estados Unidos crea la CIA, el CIA, para recolectar esa información, facilitársela al presidente y también para poder actuar a lo largo del mundo en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, al principio, la CIA se suponía que se iba a centrar en el segundo mundo, que iba a acabar con ese segundo mundo. Iban a intentar penetrar en los países controlados por Moscú y envía mucha gente a lo que era su muerte para luchar contra ese segundo mundo. Y cuando no lo consiguen, lo que hacen es girar hacia el tercer mundo. Incluso los que hacen las biografías de una forma más empática de los primeros miembros de la CIA no saben mucho sobre el sur global. La CIA se gira hacia ese sur global, hacia ese tercer mundo, sin saber muy bien cómo interactuar con él. E incluso los líderes de ese tercer mundo, que eran de la izquierda, como Ho Chi Minh, como Mao, tampoco sabían cómo Estados Unidos iba a interactuar con el tercer mundo. Entonces, Ho Chi Minh y Mao ambos esperaban que Estados Unidos creara una amistad con ellos. Todos los países del sur, incluso aquellos que eran liderados por la izquierda, no querían tener un conflicto con Estados Unidos. Querían, aunque tuvieran esos ideales republicanos con R minúscula, no querían caer en el imperialismo. Y esto no estaba tan claro en los 40, el 46, 47, ni para los líderes comunistas. Entonces esta incertidumbre de cómo Estados Unidos iba a interactuar con el tercer mundo se ve ejemplificada muy bien en Indonesia, que es uno de los países más grandes del mundo, uno de los que más población musulmana tiene. Tiene 12.000, 13.000 islas, dependiendo de cómo se cuenten. Solía estar controlado por el imperialismo holandés. Y cuando se fundó este país, a través del imperialismo de los Países Bajos, Estados Unidos pensaba al principio de lo que se llamó la Guerra Fría, que Indonesia podía ser un aliado, que Indonesia había expulsado a los holandeses en ese proceso revolucionario y se llamó el axioma de Yakarta, que decía que no se pensaba que fuera a ser un país comunista, no querían ser aliados directos de Estados Unidos, pero tampoco de la Unión Soviética. Como dije antes, la CIA perdió mucho tiempo y dinero y vidas humanas intentando enfrentarse o estropear las cosas a ese segundo mundo. Entonces luego las cosas cambiaron para la CIA cuando consiguieron su primera victoria, porque orquestaron y tuvieron éxito en Irán, donde consiguieron hacer un golpe de Estado, en parte para bloquear una posible revolución comunista, pensando que podían los comunistas tomar el país,
Y esto es lo que suele pasar en la política exterior de Estados Unidos, es una gran parte. Y es por lo que Estados Unidos entró en Irán y lo consideraron como una gran victoria. El presidente Eisenhower acababa de tomar el poder y pensó que había descubierto el código, la fórmula de la geopolítica. No tienes que mandar a hombres a que mueran en una guerra. A casi ningún coste puedes intervenir en golpes de Estado. Los medios en Estados Unidos no lo explicaban. Era una manera de hacer las cosas, estar detrás de esos golpes de Estado para poder organizar el mundo y la geopolítica de una manera que beneficiara a Estados Unidos. Lo siguiente fue Guatemala, donde también facilitaron un golpe de Estado. Y esto es otro de los puntos de inflexión que yo creo que en la Guerra Fría, cuando se ve que Estados Unidos son capaces de orquestar estos movimientos para matar a aquellos que consideran comunistas o aquellos que consideran un impedimento. Entonces esto es lo que Estados Unidos consideraba un éxito. Entonces las nuevas políticas que salían de la Casa Blanca era o estás con nosotros o estás contra nosotros. Tienes que ser un aliado de los Estados Unidos porque si no se te va a marcar como un enemigo potencial al que hay que eliminar. Entonces la política exterior de Estados Unidos con Indonesia cambió porque en Indonesia hubo dos factores. Hubo esta conferencia en la que se discutía la idea de que había que reformular el mundo y replantearse lo que había sido el colonialismo. Y después, en las elecciones, un partido que tendía hacia el comunismo iba a ganar las elecciones. Un partido socialista que no tenía intención, en realidad, como hemos descubierto con papeles secretos que se vieron posteriores, no tenían intención de crear una revolución, pero sabemos que CIA sabía que el Partido Comunista, si hubieran tenido lugar esas elecciones, hubieran ganado, con papeles tanto de la CIA como de MI6, de los británicos. Entonces, el presidente Sukarno, que era el que estaba al frente de esos movimientos del tercer mundo en Indonesia, lo primero que se hizo fue dar dinero a un partido político islamista de extrema derecha, esperando a que ganaran las elecciones, pero no ganaron. Lo que hicieron después fue fomentar y participar en una guerra civil, enviando aviones para que bombardearan a civiles, matando ciudadanos, gente que no estaba envuelta en la guerra. Entonces, cuando Indonesia lo denuncia, lo niegan hasta que muere un piloto y se sabe que es de la CIA, con lo cual se les descubre y tienen que buscar otro plan. Los militares de Indonesia, en lugar de enfrentarse de forma directa con los Estados Unidos, se realiza un diálogo con el ejército de Indonesia y lo que se trae es como un guión que ya se había utilizado en Latinoamérica, que es formar relaciones estrechas con militares y con miembros del ejército para tener esas amistades en lugares en los que si hiciera falta que actuaran para ellos, pudieran tener esa conexión. Entonces, con la muerte de Kennedy y el comienzo de la administración Johnson en los 60, la política vuelve a girar hacia Indonesia. Por eso se está detrás de un cambio político y los papeles todavía no están desclasificados, con lo cual hay cosas que todavía no se saben, pero se busca tanto desde Estados Unidos como desde Inglaterra
que los partidos discutan, que haya un conflicto entre el partido que estaba en el poder y el Partido Comunista. Este conflicto tiene lugar en el 65 y inmediatamente después el general Suharto en Indonesia empiezan a tener comunicaciones que no conoce el ejército, y entre Estados Unidos, el gobierno británico y en cierta medida Australia comienza una historia de propaganda que echa la culpa al Partido Comunista de Indonesia, que es un 25% más o menos en ese momento, y les culpa de crímenes que nunca habían tenido lugar, como castraciones, tortura de generales, como ritos satánicos y orgías marxistas. Y esto se comunica desde los países de Occidente y se utiliza para matar a millones de personas. Creemos que unos 2 millones, pero no se sabe bien porque nunca se hizo un recuento oficial. Alrededor de 2 millones de personas van a la cárcel. Los comunistas se acusa a los comunistas, a los marxistas, a las feministas. Mucha de la gente que conocí y que entrevisté dicen que explican que no tenían ni idea, que no tuvieron nada que ver con eso, que estarían dispuestos a hablar con la policía. Gente que estaba en el Partido Comunista o asociado decían que eran miembros legales de la sociedad y tuvieron que preocuparse, ya que en los siguientes meses más de 1 millón de personas, más o menos, no podemos saber con exactitud, fueron desaparecidos y ejecutados. Otros miles fueron a campos de concentración y se les retuvo en base a sus pensamientos políticos. Y aparecían cuerpos flotando en el río en Indonesia. Y Estados Unidos, que era los jefes del mundo libre y a la cabeza de la Guerra Fría, estaban detrás, y no se presta atención a este evento desde los medios de comunicación de habla inglesa. Pero esto sí es algo, si alguien estaba atento a lo que estaba ocurriendo, sí que este es un punto, es un precedente hay un antes y un después de este momento en Yakarta en 1965. Entonces, de un día para otro, el país, Indonesia, se queda sin Partido Comunista y son todos represaliados o asesinados. Entonces, para los potenciales aliados de Estados Unidos, esto se vio como algo que podría copiarse, algo que funcionaba, que se podía implementar en sus propios países y que si se implementaba tendrían el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Entonces, el primer sitio donde este modelo Yakarta, utilizado como una masacre, como una manera de asesinar en masa, ocurrió en Chile, cuando se derrocó el gobierno socialista de Salvador Allende, donde los grupos de extrema derecha militar fueron capaces de, con la ayuda de Estados Unidos, tomar Santiago, y en una pintada donde había gente que era de izquierda o del gobierno socialista, se hicieron pintadas que ponía Yakarta o Yakarta va a llegar, que era una manera sutil de decirle os vamos a matar a toda la gente de esta ideología. Y en septiembre llegó Yakarta a Chile. Pinochet tomó el poder después de que Estados Unidos en un golpe de Estado, y poco después Chile, Brasil y otros países en América del Sur formaron la Operación Cóndor, como Rigoberta mencionó. La Operación Cóndor
mató miles de personas, decenas de miles, y luego en los 90, cuando América Central se convirtió en el mayor problema de Estados Unidos, se fomentó el mismo sistema. Y esto nos lleva de nuevo a la propia historia de Rigoberta. Para resumir, lo que yo he estudiado es cómo hay 22 países en los que masacres de personas de izquierdas o comunistas utilizaban un mismo método que viene desde la Guerra Fría y que ha dado forma al mundo que tenemos ahora. Así que muchas gracias por dejarme dar este contexto y por tenerme aquí. Muchas gracias, Vincent Bevins. Espero que mucha gente lea tu libro y también que escuchen y que lean el libro de Rigoberta Menchú. Me llamo Rigoberta. Vamos a seguir con preguntas y luego le vamos a dar la palabra a Rigoberta. Primero te voy a preguntar a ti, Vincent, es cómo Estados Unidos fue integral en Irán y tienes ya a Estados Unidos en esa guerra de anglo-iraní por el petróleo iraní. Roosevelt, el nieto de Teddy Roosevelt, que viene de Irán con maletas llenas de dinero después de derrocar al líder y renuncian. Luego toman parte en el derrocamiento en Guatemala. Entonces, por ese golpe de Estado, el secretario de Estado también estaban envueltos con la CIA. Eran abogados que representaban a una compañía que se llama United Foods. Y el representante de una de las personas del gobierno de Guatemala en ese momento se le echa del gobierno por Guatemala, en nombre de esa compañía. Y yo estoy de acuerdo con ese análisis que presenta Seimi. Creo que esto es muy importante, ¿no? Porque esto pasa mucho durante la Guerra Fría, o sea, desde la Guerra Fría. Si la gente no lo quiere, no va a pasar, ¿no? Tenemos esta idea de que si intentas forzar algo a que pase en un país, no va a pasar, pero sí pasa. En 1954 sí que pasa eso. El gobierno es inestable, entonces se consigue hacer el golpe de Estado y una vez que tenemos el golpe de Estado se le pide a la gente que mate a otra gente y eso pasa. Y United Fruit, la compañía, sí que fuerza y sí que pide que se haga eso. Y ellos contribuyeron a la decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos de decir que de tomar las decisiones que tomaron con respecto a Guatemala. Esta compañía tenía muchísima influencia en los medios de comunicación, tenían amigos dentro del gobierno, así que creo que sí, que podemos decir que United Fruit empujó al gobierno de los Estados Unidos para hacer lo que hizo en Guatemala. Y esto nos trae de vuelta a Rigoberta Menchú. Rigoberta, si nos puedes contar un poquito sobre esa historia y tu rol para conseguir que se hiciera responsables. ¿A quién denunciaste, Rigoberta? Y cuéntanos de manera más concreta sobre qué pasaba en el día a día, ¿no? ¿Qué le pasó a tu familia? ¿Cómo era el terror que vivíais? Cuando a tu padre y a otros los quemaron vivos en la embajada en Guatemala, en la embajada de España en Guatemala. Bueno, es terrible pensar que para hacer una destrucción masiva se tiene que hacer un plan estratégico
se tiene que hacer una doctrina para poder usarla. Y eso es lo que pasó tanto en el mundo como en América Latina, que la violencia no ocurrió solo porque habían unos soldados malvados, criminales que se prepararan para aniquilar un pueblo, sino porque estaban obedeciendo un plan llamado contrainsurgente en Guatemala. Y ese plan empezaba por el descabezamiento del movimiento social, que había que descabezar los dirigentes sociales para tener el terreno libre, digamos, para ejecutar el plan contrainsurgente. Y mucho de lo que estaba en juego eran los territorios de los propios pueblos indígenas. Estaba en juego el territorio, estaba en juego los recursos naturales, los recursos minerales, era el acaparamiento de la riqueza que poseen los territorios. Entonces, por eso es que se centró mayormente la violencia contra los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas tenían un sistema ancestral propio, que tenían sus propios liderazgos y que en lugar de aprender el idioma de los pueblos indígenas o reconocer su sistema ancestral, había que obligarlos a una política homogénea, pero quitando primero sus dirigentes. Realmente mi padre fue un dirigente campesino que buscaba mejorar la comunidad, que buscaba mejorar la semilla, que buscaba mejorar el uso de un territorio que actualmente sigue siendo un bosque nuboso. Ese bosque nuboso que tenía tanta vida, pues había que correrlo y luego se mezcla con la mezquindad local, porque yo creo que hay personas a nivel local que estaban a favor de la destrucción masiva de los pueblos indígenas. Si la tipificación del delito de discriminación, el delito de la opresión, pero también el delito de etnocidio hubiera ocurrido y se hubiera aplicado, no habrían permitido tanta atrocidad en Guatemala, que fueron 446 masacres, según el informe de las Naciones Unidas, Memoria del Silencio, más de 200,000 víctimas. Entre de ellos también se encontraron niños, mujeres embarazadas. Se usaron métodos, por ejemplo, de usar a la mujer con objetivo de conflicto armado. No solo usar la mujer, porque la mujer siempre se ha utilizado como arma humana, como escudo humano en una guerra, sino usarla como símbolo de terror para que las mujeres piensen o para que los hombres piensen lo que podría pasar con su mamá, su hijo, su hija, si expresara una opinión. O sea, aquí el llamado anticomunismo fue brutal, fue algo extraordinario que lo podemos comprobar, porque nosotros empezamos a documentar, nos convertimos no solo en testigo de los crímenes, porque se cometió directamente con nuestras familias, como el caso de mamá. Mamá se dijo que fue torturada, está en una fosa común, pero después otros dicen que lo llevaron, lo tiraron en un cerro, o sea, crearon incluso leyenda alrededor de mamá. Y nosotros no podemos pensar uno u otro, porque realmente los testimonios que encontramos es que la criminalización de las lideresas fue un hecho planificado y fue un hecho que ocurrió realmente donde la mujer se quedó en una fosa común. O sea, yo no dudo que mi madre esté en una fosa común. Ahora, ese horror que pasó
dejó también una secuela futura, porque en Guatemala hoy por hoy todavía se habla del anticomunismo. Todavía se acusa a un campesino de comunismo o de subversión, y la subversión era como un delito que te cueste la vida. Muy pocas personas vivieron en mi época y que pudieron alzar la voz. Yo no caminé sola, y realmente gracias a muchas personas que me dieron el espacio, que me acompañaron a superar esa situación muy delicada, muy difícil para el ser humano en particular, porque igual yo podría estar llena de venganza, llena de rencores, y podría continuar. O sea, la secuela de violencia. En Guatemala, gracias a la espiritualidad maya, que logramos superar en gran manera. Nos atrevimos a ir al tribunal no indígena, porque eso es lo más terrible en Guatemala. Tienes que ir ante un juez, unos códigos de ley, de justicia que no tienen nada que ver con uno, y que no hay intérpretes, y que siempre se ha dicho que los derechos indígenas no existen. Entonces, ¿cómo te defiendes ante un tribunal que te desconoce totalmente? O sea, pero yo inicié en el año 95 con el caso Chamán. Hubo una masacre, demandé a 26 militares con todos sus coroneles y sus capitanes que hicieron la masacre de Chamán. Y fuimos al tribunal militar. Y gracias a este proceso que yo llevé adelante, me presenté como querellante a favor de la comunidad, con los testigos de la comunidad. Nos volvimos investigadores, nos volvimos testigos, investigadores, querellantes. Empezamos a entender la lógica de la justicia penal y documentamos todo, incorporamos en el proceso 12 idiomas mayenses para que prosperara con éxito el proceso, y me tocó a mí abolir el fuero militar. Pero abolir el fuero militar no es sencillo, porque hasta la fecha me tiene tildado, digamos, como yo antimilitar. Y no es cierto, realmente hemos avanzado muchísimo en el diálogo, en tratar de ser tolerantes. Lo grave aquí es que la política norteamericana cayó los hechos, porque hay mucho testimonio que hemos encontrado que la documentación estaba precisamente en la embajada norteamericana. La CIA tenía información sobre los matones, y además existía la Escuela de las Américas. Creo que la Escuela de las Américas es un testimonio vivo de muchos militares que se graduaron acá en este país. Eso que estoy diciendo parece que somos antinorteamericanos. Y la verdad que no. Yo amo mucho la gente aquí en Estados Unidos, y yo creo que la gente aquí puede regular el rol de sus autoridades. Creo que la gente tiene que asumir también que sus autoridades no funcionaron con humanismo en ningún país del mundo, y que esa carga se tiene sobre las generaciones. Pero nosotros acudimos a los tribunales, tenemos más de 500 casos en proceso penal. Eso es lo que quieren abolir ahora, porque quieren declarar amnistías generales del pasado. Solamente 5 casos que prosperaron en los tribunales. El caso de Ríos Montt, que es muy conocido. Llevamos un juicio contra Ríos Montt. No llegó a la sentencia, no, pero sí llegó a la The audiencia former president pública. of Guatemala. Exacto, la audiencia pública del tribunal. El caso de la Embajada de España, que no llegó a una sentencia porque el Estado no quiere asumir su responsabilidad, pero sí llegó a un tribunal de alto impacto. O el caso de Sepursarco, o el caso del juicio Ixil, y entre otros. Hay algunos otros que ha prosperado. Pero digo que, ¿por qué logramos hacer eso?
porque tenemos a nuestro lado la verdad legítima. Rigoberta, as you talk about having the truth on your side, Hablas de tener la verdad de su lado. ¿Qué le inspira como una mujer joven? Porque el horror, el miedo, nace en 1969 y cuando tiene 20 años matan a su hermano menor, seguido por su padre, siendo asesinado. ¿Puede hablar de qué le hizo tomar la decisión de levantarse cuando sabía lo que podía ocurrir? Su madre desaparece, el riesgo era tan alto. ¿Qué es lo que le hizo cambiar? ¿Cuál fue el punto que le hizo pensar? Aquí estamos hablando en la Universidad de Massachusetts, Amherst, que hay tantos estudiantes de su edad en ese momento. ¿Qué le motivó? Bueno, después de todo lo que tuvo que enfrentar y todo lo que había perdido en su familia, ¿cómo continuó? es muy difícil dar consejos, digamos. Simplemente yo salí de Guatemala muy golpeada, muy enferma y todo eso, pero gracias a las hermanas de la Sagrada Familia, que era un convento de monjas, que me ayudaron a salir al exilio. Vine al exilio como cualquier exiliado, incluso en este tiempo. Cualquier exiliado que se va, perdió todo, perdí conexión con toda mi familia, con todas mis hermanas, y solamente me tocó sobrevivir. Pero quizá lo más grande para mí fue el coraje que sentía por lo que pasó con mi familia. Y yo no podía callar eso. Yo me esforcé muchísimo por dar a conocer. A medida en que yo di a conocer, también fui formando un liderazgo, y ese liderazgo, gracias a ese liderazgo, 10 años después me dan el premio Nobel. Pero es una lucha constante, es una lucha de por vida. En esos años, yo creo que ninguno de nosotros pensaba luchar una semana, 2 semanas, sino no creíamos ya en el tiempo personal, sino creíamos que era importante alzar la voz. Muchas personas me ayudaron. Los hermanos indígenas de acá, de Estados Unidos, me ayudaron mucho para hablar, las iglesias, los grupos de solidaridad, los defensores de derechos humanos, las abuelas de Plaza de Mayo, Argentina, las comadres del Salvador. O sea, yo me fui asociando con la causa de Experiencia Común. Y me tocó la suerte de mis ancestros. Yo creo que los mayas de alguna manera me iluminaron. Yo creo mucho en ellos y seguramente el tiempo me fue marcando una pauta. Pero uno es la actitud. Yo creo que si nosotros nos quedamos como víctima, no podemos jugar un rol en contra de lo que estamos denunciando. Segundo, que la oportunidad. A mí me dieron oportunidad de compartirme muchas tarimas y por eso aprovecho en la academia. O sea, actualmente yo soy profesora en la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, porque aquí es el derecho el que se rompe. Los derechos internacionales, los códigos internacionales, la autodeterminación de los pueblos, los derechos indígenas, el juicio que deben hacer los pueblos a su manera. Yo soy muy parte de todo esto, pero yo creo que somos muchas personas los que podemos hacer una agenda común. Yo rindo homenaje a la lucha común de las víctimas, a la lucha común de los testigos, la lucha común de los profesionales que pusieron al servicio de las víctimas su título académico, también la lucha común de los ancianos. Yo rindo homenaje al sistema que está dispuesto a escuchar una verdad, aunque no esté codificado. Así que yo les felicito. Yo creo que la actitud de buscar soluciones
y es muy importante. I want to encourage people to Quiero send animar a la gente a enviar sus preguntas al chat, escribirlas en el chat. Ahora le quiero preguntar a Vincent Bevins, siguiendo en un punto que Rigoberta Menchú ha hecho, en una afirmación que ha hecho sobre entrenar a esos soldados. Es tan significante que, aunque había un número de tropas en Guatemala y que querían buscar a los culpables y en los paramilitares y en los grupos en las masacres, y cuál fue el rol de Estados Unidos también en Yakarno, y moviéndonos a la invasión en Indonesia y el asesinato de casi un tercio de la población. Pero en Guatemala es tan claro, y también tu trabajo en Brasil, esa responsabilidad del gobierno estadounidense. Y si puedes empezar con el papel de Benin, como uno de los personas de la audiencia pregunta, y cómo se llevó a cabo el método Yakarta allí. En el caso de Indonesia, que es único en el número de gente que fue asesinada, y también es único ya que en Indonesia no hubo una admisión ni se reconoció qué pasó con las víctimas. No se dice que no se ha reconocido como algo malo. Están sufriendo los supervivientes, todavía tienen estigma. No ha habido ningún tipo de responsabilidad por las personas que admitieron que llevaron a cabo esas masacres en el 75. Entonces, cuando ocurren en Estados Unidos, ocurre lo mismo del sistema. Son un sistema hegemónico, están al mando de todo y no tienen responsabilidad, pueden hacer un poco lo que quieran. La idea es que en el gobierno de Estados Unidos, a nivel más alto, todos los crímenes que tienen lugar en el sur no tienen repercusión. Entonces se pueden violar las normas, y es lo que parece que responde a ser hegemónico, significa no tener que responder ante nada ni ante nadie. Y este sistema Yakarta, en el caso de Indonesia, sabemos que los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos estaba facilitando esos asesinatos de cualquier persona que fuera acusada de comunista, y en un momento dado alguien del gobierno de Estados Unidos afirmó que se hizo una lista y que se iba tachando nombres y que luego eso se devolvía al gobierno de los Estados Unidos. Y eso se llevaba a cabo porque desde Indonesia pensaban que eso es lo que quería también el gobierno de Estados Unidos. Y este sistema que se llevó a cabo en Yakarta luego se aplicó en Latinoamérica, incluyendo Guatemala. Esas técnicas del terror, no solo de matar a alguien, sino también de dejar a las familias y a los amigos en esa confusión de qué es lo que está ocurriendo. Y esto se mueve de Indonesia a Guatemala y luego también a Venezuela. Y también sabemos que hay oficiales que se transfirieron en esa época en esas mismas direcciones. Entonces, en muchos de estos casos, hay 22 en total, en los que el gobierno de Estados Unidos se sabe que es participante, directo o indirecto en otros casos. En algunos casos es porque los que los perpetran saben que tienen a Estados Unidos detrás o que se les va a premiar por hacer eso. Entonces se sabe que Estados Unidos está detrás de muchas de esas masacres y que no han tenido ninguna responsabilidad, que no han tenido que responder por esto. Y este sistema de intervención global se ve en la evidencia que tenemos. La naturaleza de la ley internacional y del sistema. Sabemos que Estados Unidos está detrás desde el 45. Y vamos a seguir con otra
pregunta de la audiencia, ¿cuál es la conexión entre pobreza y las armas y el gobierno estatal? Y voy a añadir esta pregunta: ¿cómo hablarías de ese derrocamiento del gobierno en Guatemala, la defamación del Partido Comunista, o lo que le ocurre a la familia de Rigoberta, y cómo esto se conecta con la migración y el número de gente que se están yendo de estos países debido a la violencia que también viene desde Estados Unidos? For you, and then I'll ask ¿Es para Rigoberta. mí o para Rigoberta? Para mí, y luego para Rigoberta. Entonces sí, absolutamente. La pregunta de cómo la vida en Guatemala sería diferente si Estados Unidos no hubiera intervenido es tan difícil, porque es muy difícil imaginar cuántas cosas hubieran sido distintas si no hubiéramos tenido este tipo de intervención en los 50, 60. Todo sería distinto. Todo lo que intentamos entender ahora, todas las trayectorias de los países latinoamericanos serían distintas. Las consecuencias derivadas de la intervención de Estados Unidos son tremendas. Entonces, cuando hablas de los crímenes, entonces esos golpes de Estado dicen que no hubieran tenido lugar si la gente no hubiera querido, pero en el caso, por ejemplo, de Guatemala, inicialmente hubo mucho caos y ese caos cambia en forma. Hay distintos tipos de problemas políticos desde el 45 hasta el final de la guerra civil, pero hay una conexión de lo que ocurrió desde el 54 hasta las matanzas de los 80 y de los cientos de miles de afectados, y es el segundo caso después de Indonesia en números de personas represaliadas y asesinadas. Y esa intención de aniquilar a poblaciones que llevan el mismo sistema tiene a Estados Unidos detrás, y la gente que se pudo ir no es porque quisieran, es porque la economía, la gente que ahora se va es porque la economía local no se sostiene, y la manera es seguir con la comunidad y irse con gente que tienen en el otro país, y es un sistema que todo deriva de esas matanzas de los 80 y desde entonces ha habido esa migración a Estados Unidos desde Guatemala. Y vamos a hablar de las reparaciones. Para Rigoberta, todo el tema de qué reparaciones, cómo se vería, cómo se podría recompensar para los supervivientes de esa violencia estatal, qué le gustaría ver que ocurriera como recompensas, como manera de reconciliar. Yo creo que actualmente la recompensa debe ser que no vuelva a ocurrir ese pasado, que no se vuelva a intervenir en los procesos, las dinámicas a nivel local, a nivel regional. O sea, que ya no se cometan los mismos crímenes. Y luego, pues, que el reconocimiento del pasado es algo que debe conocer la juventud. No se debe ocultar el pasado. Desafortunadamente, en Guatemala ha habido mucha discusión sobre el desacreditar la violencia del pasado. Nosotros hemos sufrido muchos ataques diciendo que somos rencorosos, que no debemos de seguir insistiendo del pasado, que debemos de borrarlo, debemos de dejarlo allí. Muchos nos han desanimado para documentar el pasado. Pero también ver esto no como pasado. Hay muchos rasgos que hoy por hoy lo estamos viviendo, especialmente el crimen organizado, especialmente el narcotráfico. Todavía continúa ejerciendo la tortura, la desaparición forzada, a pesar de que estos crímenes ya están tipificados como crímenes de lesa humanidad, o el feminicidio,
Hay muchos casos de feminicidio que ocurren actualmente como odio contra las mujeres y el racismo y la discriminación. Creo que si no se hubiera frenado el desarrollo global de los pueblos de América Latina, los pueblos indígenas, no estaríamos viendo la carga del racismo y la discriminación que hoy estamos sufriendo. Entonces, sí, el atraso mental, podemos decir, de la gente por causa de las invasiones, los conflictos armados, todo ese atraso que nos dejó, realmente nos ha hecho una vida muy dolorosa para mi generación y las generaciones que me siguen a mí. Las nuevas generaciones probablemente tienen la oportunidad de no olvidar el pasado y de basar su vida, sus decisiones en decisiones correctas a favor de la opinión de los pueblos, pero actualmente aún hay personas muy enfermas alrededor. Aparte de otros, por ejemplo, la pobreza extrema sigue ocurriendo en las áreas que fueron de conflictos, porque eran como laboratorios especiales las comunidades. Los convirtieron en laboratorios del horror. Las ex patrullas de autodefensa civil, por ejemplo, en Guatemala, aún continúan controlando a varias zonas del país. O sea, no es que se haya acabado. Yo pienso que no. Existen esos rasgos, existen. Y lo usan las mafias corporativas actualmente. La impunidad, por ejemplo. Vemos en Guatemala la impunidad con mucho acento, el ataque contra los líderes comunitarios, la criminalización a los dirigentes, la criminalización a la lucha por la tierra o territorios, pero también la impunidad. Creo que la impunidad es una herencia del pasado que lo estamos llevando en nuestros hombros, desafortunadamente. No sé si respondí su pregunta, pero yo creo Yes. que hay mucho que Let me ask this question. It's from a national. Déjenme que le pregunte esta otra pregunta. La pregunta de una organización de personas trans internacional. ¿Cómo podemos construir solidaridad a nivel internacional por la lucha de los Esta pregunta la preguntó mucha gente, estudiantes norteamericanos. ¿Cómo podemos mostrar nuestro apoyo? Y os preguntamos a los dos, empezando por Rigoberta. Bueno, yo pienso que nuestra bandera de lucha por la vida no solo fue porque tenemos la suerte de tener un testimonio tan fuerte que nos tocó ser protagonista y tenemos la suerte de tener una voz, sino también nos asociamos a las luchas diversas de la sociedad. Yo creo que es todo lo que vino después de la Guerra Fría es la firme convicción de que la diversidad es una riqueza de la humanidad y no es un problema de la humanidad. La diversidad étnica, la diversidad cultural, la diversidad de pueblos, la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la lucha porque la intervención abusiva de los colonialistas del pasado pues debe terminar, y sobre todo por la concientización de que somos un ciclo de tiempo. No tenemos que acaparar todo lo que en nuestro tiempo existe, sino tenemos que pensar que la humanidad continúa su rumbo. Y más para mí, que ahora veo el señor finado Reagan ya no está. Muchos de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad afortunadamente terminó su tiempo en la tierra y ya se fueron. Es decir, no tendrían que haber sido perpetua
con malos ejemplos. Podrían haber dejado una huella maravillosa para la humanidad. Entonces, creo que el tiempo también es reciclaje, pero yo sí apoyo todas las causas. Yo creo que no tengo que decir que soy parte de la diversidad, porque la diversidad se ejerce. Yo lo ejerzo a mi manera. Tengo fuerza espiritual, tengo identidad maya, hablo mi idioma, admiro mis abuelos mayas, admiro la ciencia ancestral a través del sagrado calendario, a través del ejercicio de la espiritualidad ancestral. Y eso debemos de hacer todos. Usemos nuestra identidad propia para construir un mundo más incluyente, más justa, menos racista, menos de fobia, menos extremo. Y creo que estamos logrando en buena medida, aunque los problemas son serios, especialmente la migración, la falta de educación oficial, la política educativa sigue siendo excluyente, a pesar de que no tenemos los mismos derechos ante la salud y ante la sociedad en general. Pero hemos avanzado mucho. Y yo creo que la esperanza de un mundo mejor, pues lo estamos construyendo en realidad con nuestro ejemplo, nuestras huellas y nuestro trabajo. And Vincent, if you Y can Vincent, expand on, si pudieras expandir, quiero combinar estas preguntas, estas ideas de cómo mostrar solidaridad en la lucha y la importancia de ese papel en el terror de Estado y también esa idea de la historia y la educación. ¿Por qué nos enseña esa historia del terror de Estado de Estados Unidos en las escuelas? Tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho Rigoberta y que hay que apoyar todas las causas en las que creemos y escuchar lo que quieren decir los grupos y los pueblos indígenas, sea lo que quieran decir, pero hay que escucharlos. Y en los últimos meses, la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil, las dos organizaciones de grupos indígenas, comparten muchos recursos, y mi amigo Don Phillips, que está trabajando con grupos indígenas en el Amazonas, necesitan dinero. Entonces, si estáis en una posición de poder compartir o donar dinero a esos grupos indígenas en su lucha, siendo un ciudadano del primer mundo, eso ayuda. Y en las últimas semanas intenté también como recaudar para estas organizaciones, para supervivientes de la matanza en Yakarta, y lo he compartido en redes sociales. Y bueno, si estás aprendiendo sobre estas luchas o si lo principal es preguntar qué necesitan y si no, dar dinero y facilitar y dejarles decidir qué necesitan hacer con él también es una opción. Y creo que es importante, como dice Rigoberta, como dijo al principio, si no establecemos la verdad de lo ocurrido, no solo estamos haciendo daño a las víctimas otra vez, sino que estamos reproduciendo esos tipos de violencia y ese tipo de estructura en el mundo que vivimos ahora. Entonces debemos empujar en todas las direcciones que podamos para descubrir estas verdades y para enseñárselas a las próximas generaciones en todo el mundo. Y también discutir por qué no se está enseñando lo suficiente. Bueno, sobre esa pregunta, creo que hay un rol para, desde las instituciones y a través de la educación, crear un tipo de ciudadano concreto y enseñar este tipo de cosas puede ser un inconveniente y no es una causa perdida, se puede luchar contra esto también. Y desde los márgenes, incluso contar la verdad para que se conozca es muy importante. Es muy importante
Es muy interesante hablar de esto hoy y de esta conversación porque esta semana está siendo el duelo por la reina Isabel II, especialmente en Estados Unidos. Esa discusión sobre la monarquía y esa falta de educación que tenemos sobre la perspectiva desde las colonias, desde Jamaica, Barbados, Kenia, Nigeria, de esos lugares como Antigua y Barbuda. ¿Cómo importante es el papel de los medios de comunicación a la hora de contar una historia desde todos los puntos de vista y de lo que era el colonialismo? Y me pregunto sobre eso, Rigoberta, ¿cómo es capaz de tratar con los medios de comunicación? Si después de ganar el premio Nobel en 1992 y consiguió que su historia cambiara la narrativa de Guatemala, todos los reportajes que se hicieron sobre esos asesinatos de miles de personas indígenas en Guatemala, que no había dos partes luchando, sino que era una masacre, que fue una persecución. Muchas gracias por preguntarme. La verdad no soy una estrella de los medios de comunicaciones. Me ha tocado lidiar también con un sistema muy, muy duro en Guatemala, donde llega un momento en que solo se me preguntaba qué pasaba con el dolor, el sufrimiento, pero también qué pasaba con los victimarios, y casi que me querían convertir como vocero de los victimarios. Y en ese sentido yo me tuve que resguardar de los medios, porque no me daban el espacio digno, sino simplemente tenía que ocultarme prácticamente. Gracias a la tecnología, valoro mucho la red social, valoro muchísimo la red social, porque la red social me permitió a mí decir lo que quería decir y no lo que querían que dijera. También creo que es muy importante la sensibilidad. Si somos sensibles, seguramente vamos a encontrar nuestra vocación humana, el momento en que defendamos la vida, que valoremos la vida, que valoremos otra persona, su modo de vivir, su modo de pensar. Entonces, realmente hemos creado nuestros propios mecanismos de comunicación. Afortunadamente, los mayas de Guatemala tenemos 23 idiomas y yo solo hablo el idioma quiché y no hablo otros idiomas de los mayas y hablo el español. Entonces, eso me obliga a tener que ser humilde en el momento de querer entender el dolor de la gente o la manera que quiera perdonar el pasado. No solamente decir perdón por todos, no. Señores, hay que preguntarles a ellos si entienden ese tipo de perdón que quieren los otros o simplemente tienen su propia manera de querer resarcir ese pasado con su propia vida y sus propias generaciones. Así que yo estoy trabajando muy bien, yo uso mucho la red social. Actualmente incluso el TikTok es muy importante porque nos pone inmediatamente en un espejo mucho más grande que antes. Pero antes fue la soledad total. Yo creo que nosotros vivimos el silencio, la soledad muy fuerte, a pesar de que muchas personas eran solidarios, nos daban hospitalidad, nos daban cariño, pero el mundo entero no podíamos llegar ahí. Entonces, para mí el libro Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, es un gran embajador que rompió silencios en cualquier lado del mundo. Por eso valoro lo escrito también. Ojalá que más personas puedan escribir y a medida que escriban en cuentos infantiles, en largometrajes, en videos, en todo lo que se pueda hacer y en papel, es muy importante para preservar la memoria, preservar la dignidad de las víctimas,
y enseñar todo lo que significa la memoria colectiva, que todo lo que pasó en una comunidad no es solamente dolor de una víctima, sino también es el dolor colectivo. Y bueno, trabajamos en eso. Nosotros estamos muy vinculados a la juventud. Dr. Menchu, a question from the audience. Señora Menchú, una pregunta de la audiencia. Usted mencionó la espiritualidad maya y cómo eso ayudó a al pueblo maya a sobreponerse al dolor de la violencia, y preguntan cómo más específicamente lo hicieron y qué puede usted contar que conecte con esa idea de superar el trauma. Bueno, hay una parte de mi vida y de mi trabajo, es precisamente la espiritualidad ancestral. Yo termino buena parte de mi vida construyendo sitios sagrados, construyendo altares cósmicos, llegando a ejercer bastante en la medicina ancestral, tanto medicina psicológica, emocional, para limpiar el cuerpo, limpiar las ideas, pero también la medicina de plantas medicinales, los baños de flores, los baños de planta aromática, el sagrado fuego. Yo creo que los mayas usamos mucho el sagrado fuego para purificar nuestras mentes, purificar nuestros ojos, el silencio, la meditación, el acompañar las víctimas en sus propias ceremonias. Hemos hecho muchas ceremonias. Espero que los jóvenes de la Universidad de Massachusetts un día puedan venir a Guatemala y compartir con nosotros una ceremonia ancestral. Tenemos un centro Pachaj que está 29 a 39 kilómetros de la ciudad de Guatemala, donde hacemos ceremonia con jóvenes, con adultos, con personas que han vivido algo especial, pero también gente que agradece la vida. No solo enfermos llegan a nuestra espiritualidad maya, llegan personas muy iluminadas. Entonces, yo practico, tengo mi forma de hacer mi espiritualidad. Es muy lindo, porque es como darse tiempo para que uno deponga lo negativo en su justo lugar y uno pueda florecer en el interior de uno mismo, todo lo que pueda hacer en su misión en la tierra. Yo tengo una misión en la tierra y estoy dispuesta a trabajar por esa misión, por la conciencia humana, y eso hacemos. O sea, yo he llevado procesos penales, he hecho investigaciones, he hecho vocera, facilitador de diálogo, de negociaciones, pero también tengo una profunda oportunidad de desarrollar mi espiritualidad y quiero ser maestra de maestros porque eso es mi misión. O sea, en la espiritualidad maya es muy importante ser maestro de maestros. I want to thank you both Quiero so dar much. las gracias a ambos por ser parte de esta discusión. Y Rigoberta, tu valentía es inmensurable y nos inspira a todos los que leen su historia, la escuchan, y espero que todos lean el libro del que acababa de hablar. Yo, Rigoberta Menchú, una obra, una historia de vida increíble que ha llevado y que continúa llevando una vida increíble. Y también animo a todo el mundo a que lea el libro de Vincent, un libro muy importante sobre el imperialismo estadounidense y también el imperialismo en general en el mundo, el libro llamado El método Yakarta, la cruzada anticomunista y las masacres que dominaron el mundo. Y esto es un mensaje esto ha sido el primer evento de la serie Feinberg, confrontando el imperio desde la Universidad de Massachusetts.
organizada por el Departamento de Historia de la Universidad de Massachusetts y también por el grupo Eisner. Pueden registrarse para más eventos en su web umas.edu/Feinberg. Y si quiere continuar escuchando la historia de movimientos sociales y de una valentía inmensurable, pueden ver también, tanto a nivel internacional, toda la semana pueden escuchar a gente contando sus propias historias. Vamos donde está el silencio. Muchas gracias a todos por venir al evento. Soy Amy Goodman y muchas gracias por unirse hoy. Muchas gracias a la doctora Rigoberta Menchú y a Vincent.